porque digamos es una situación tremenda, constante, diaria, que sufrimos no solamente los limeños, sino los peruanos, ¿no es cierto? Va a depender del grado de virulencia con que los accidentes se produzcan, si es que estos generan o no víctimas mortales o lesiones a las personas. Pero, digamos, uno siempre tiene que tomar en cuenta qué aspectos, qué pasos tiene que dar cuando estas situaciones ocurren, ¿no? Por ejemplo, debemos tener a la mano el número de los bomberos para llamar en caso haya una emergencia mayor. ¿Cuál es el rol que cumplen las compañías de seguros para también acercarse al lugar cuando el accidente pues genera daños a terceros? ¿Debemos o no hablar con la persona herida o las personas heridas? ¿Hay que, digamos, atender al herido o esperar que vengan los bomberos para hacerlo? No sé, o sea, hay una serie de cosas que uno siempre debe tener en cuenta ante un hecho de grave daño como el de un accidente de tránsito. Nos acompaña un experto en este tipo de cosas, el señor Lorenzo Giordanelli, experto en seguridad vial, para que nos brinde una serie de consejos de qué es lo que se debe hacer en este tipo de circunstancias. Quien sufre el accidente, quien causa el accidente, debe ser la persona que tome las decisiones en el momento inmediato, debe esperar que venga la fiscalía, debe esperar que vengan los bomberos, debe esperar que venga la ambulancia. ¿Cómo actuar? ¿Cómo está, señor Lorenzo Giordanelli? Un gusto tenerlo esta mañana en Capital, su opinión importa. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Buenos días a todos los oyentes. Sí. A ver, ¿qué es lo que debe tener en cuenta cualquier persona que está inmerso en un accidente de tránsito en la ciudad? Yo sé que usted me dirá, va a depender del caso, ¿no es cierto? Una cosa es chocar con un vehículo que se le raspe la puerta, se rompe el vidrio, la llanta y no cause lesiones. Pero hay todo tipo de accidentes. Hay accidentes de ese tipo donde uno simplemente se cruza de manos, espera que vengan las compañías de seguros a que resuelvan el asunto. Pero cuando hay daños a las personas, el asunto es diferente, ¿no? Sí, definitivamente hay dos tipos de accidentes de tránsito, los que tienen heridos y los que no tienen heridos. Empezamos a hablar de lo más grave, los que tienen heridos, ¿no? El primer objetivo es preservar la vida, preservar la integridad de la persona. En el Perú muere una persona cada 3 horas, hay un accidente de tránsito cada 5 minutos, se generan más de 100.000 heridos con secuelas de discapacidad al año. Si vemos los datos de los primeros 6 meses del 2015, todavía a diciembre no están cerrados, tenemos 28.000 heridos por accidente de tránsito y 12.000 heridos por hecho de inseguridad ciudadana. Víctimas mortales de accidente de tránsito son 40% más que las víctimas de hechos de violencia, ¿no? Una cifra altísima. O sea, la cifra altísima, realmente lo que nos debe preocupar es este tema, ¿no? Ahora, cuando hay un herido, hablamos primero de los casos más graves, ¿no? Los riesgos de fallecimiento. El 75% de los que fallecen en un accidente de tránsito fallecen en los primeros 60 minutos desde el accidente. Es decir, sin ser muy técnicos, nos desangramos, ¿no? O sea, el choque produce una hemorragia. Traumas y hemorragia. Un trauma y pues empieza a salir la sangre, tenemos 5 litros, se acaba la sangre, se acaba el corazón, se acaba la vida, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es, cuanto antes, que alguien que sepa cómo parar una hemorragia llegue al lugar del accidente. Eso es fundamental. Entonces, ¿qué debemos hacer para esto? Primero, accidente. Asegurar el lugar, es decir, en el Perú ocurren muchos accidentes secundarios. ¿Qué es un accidente secundario? Hay un accidente, está en el medio de la calle, llega otro carro de atrás, no lo ve, pum, otro accidente. Llega un camión, otro accidente. Entonces, lo primero es poner ese triángulo. Acá en el Perú el triángulo se pone a 5 o 10 metros, no sirve de nada. Hay que ponerlo a por lo menos 100 metros del lugar del accidente para dar a la persona que está llegando la posibilidad de ralentizar. O sea, se da cuenta que algo hay, el triángulo. Y bajar la velocidad, sobre todo en carretera, ¿no? Sobre todo en carretera, porque sabe que hay una... Claro, en la ciudad de repente es un poco más, dependiendo de dónde estás, si estás en la Costa Verde o si estás en calles. En fin, avisar que hay otros. Segundo, pedir ayuda especializada. Al comienzo hablabas de los bomberos, definitivamente el 116, número a nivel nacional de cualquier sitio del país, aunque no tengas saldo en el celular, el 116 o en el teléfono público, no haya la moneda, 116 siempre contesta. Los bomberos son, en caso de accidente grave,
definitivamente la mejor opción. ¿Por qué? Porque cuando el herido está de repente atrapado en el vehículo, los bomberos son los únicos en el Perú que tienen las herramientas de corte, las herramientas para... Sierras especiales, Exacto, palancas. Exacto, entonces los bomberos son los primeros. Y además tienen siempre un médico en una unidad de bomberos, saben cómo extraer un herido sin matarlo, como lamentablemente se hace en muchos casos. Eso lo vemos después. Entonces, pedir ayuda especializada. Entonces, o cuentas con tecnología que detecta el choque del accidente de tránsito, como en Europa, que es ley desde el año pasado, todos los vehículos nuevos tienen que dotarse de una tecnología que al chocar automáticamente avisa una central de emergencia que ve dónde está el vehículo, la gravedad del choque y activa el protocolo de rescate. En caso no haya esto, llamar a los bomberos, o si estás en carretera, cuando nosotros pagamos el peaje, nos dan ese recibo. Si no es factura, la gente lo bota, ¿no? En realidad, este recibo tiene un dato importantísimo en la parte de atrás, que es el número de la central de emergencia de esa parte de la carretera donde están. Todos los concesionarios viales en el Perú están obligados, como parte de su concesión, a tener lista una ambulancia en caso de emergencia. Entonces, en todos los peajes, los recibos del peaje, hay ese número para llamar. O la policía de carretera, si estás en carretera, porque son los que están más cerca. Ahora, ¿son más los accidentes en zonas urbanas que en carreteras? ¿O cómo es la proporción? Vamos a ver, los accidentes en zona urbana son muchísimo más que lo de carretera. Sin embargo, en época de verano, como es esta, se reducen los accidentes en la ciudad, hay menos tráfico, no hay colegio, hay menos tráfico, y se incrementan mucho los accidentes en carretera. El problema de los accidentes en carretera es que son los más graves, porque son los que ocurren a alta velocidad. Que es lo que genera impactos fuertes, pues, y son lo más graves. Entonces decíamos, primero, asegurar el lugar, el triángulo, para que el que viene sepa. Segundo, pedir ayuda especializada. Tercero, importantísimo, hablarle al herido. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan importante decirle la palabra mágica que son tranquilo, la ayuda está en camino? Tranquilo, la ayuda está en camino. Porque hemos dicho, el impacto deja una hemorragia, o sea, sale sangre y el corazón late más rápido, más presión. Entonces la tensión y el shock en que está un herido hacen que todavía ese proceso se acelere. Entonces, si nosotros lo calmamos, lo tranquilizamos, ralentizamos su frecuencia cardíaca, y lo que hacemos es que sale menos sangre. Le estamos comprando minutos de vida. Entonces, está tranquilo. Después ponerle una manta, un saco, lo que sea para cubrirlo, porque aunque hayan 40 grados, estemos en Oxapampa, el herido tiende a perder temperatura corpórea muy rápidamente, ¿sí? Por el tema del shock y otras razones. Entonces, cubrirlo, eso también es importante. No moverlo. El herido grave no se tiene que mover. Hay que saber mover un herido. Claro, pues, si yo no tengo capacitación de primer auxilio, de ninguna manera. Pensamos al herido que está en el carro, entonces de alguna manera está en una posición como que agachada, como que atrapado. Entonces, si tiene hemorragias adentro, de alguna forma la posición del cuerpo hace que esa hemorragia no empeore, ¿no? Bueno, yo lo saco de buena fe, ¿no? De buena para ayudar, ¿no? Lo saco, lo agarro para los brazos, como que lo abro. Se abre el lugar de la hemorragia. Y puede morir inmediatamente. Y muere rápidamente. Eso en caso del tema de la hemorragia. En el otro caso, del tema de que hay un riesgo también altísimo de dejarlo parapléjico, porque ¿qué pasa? Con el choque, la parte del cuello, la cervical, está muy débil. Entonces, si yo lo muevo sin saber cómo moverlo, lo puedo dejar parapléjico. Entonces, al final, el que le hace las heridas más graves no es el accidente, sino es el que rescata. Lógicamente, un médico, los bomberos y los policías capacitados para ese tipo de rescate no hacen esto. Por eso que es clave pedir que cuanto antes la ayuda especializada o contar con tecnología, pues que lo haga, ¿no? Así es. Y qué importantes son estos consejos, ¿no? Usted sabía, por ejemplo, que tenía que llamar al 116, que es el teléfono, la línea abierta de los bomberos, que dicho sea de paso, creo que es la entidad que está en capacidad de llegar más rápido que cualquier otra, ¿no es cierto? El serenazgo también, en zonas urbanas, porque, digamos, hay serenazgo, digamos, rondando las calles, pero no necesariamente los serenos tienen la capacitación suficiente para atender un accidente de tránsito. Este es el tema, o sea, cuando hay un accidente grave, que sean los serenos, que sean la policía, que sean las compañías de seguro, llaman a los bomberos, porque cuando hay un accidente grave, repito, necesita muy probablemente herramienta de corte y la tienen solo ellos. Necesita asegurar el lugar. Por ejemplo, hay un choque, le llama una ambulancia, sí, pero los médicos no es que aseguran el lugar del accidente, no tienen las herramientas para hacerlo o para extraer el herido. Por eso que todos llaman, en ese caso, en caso de accidente grave, los bomberos, que tienen una cobertura a nivel de país. Ahora,
Realmente lo que en la carretera interviene más rápidamente es la policía de carretera. ¿Por qué? Porque ellos tienen cada X kilómetros un vehículo que está en la carretera, mientras que los bomberos tienen que salir de su estación. Por eso que siempre hay las dos opciones, los bomberos y la policía de carretera, si estás en carretera, ¿no? Vamos a la pausa, Quique, y seguimos con las llamadas, ¿te parece? Vamos a hacer una pausa, señor Giordanelli, y luego, por supuesto, sus llamadas. A ver, estamos hablando de accidentes viales, accidentes en carreteras, accidentes en calles y zonas urbanas. ¿Sabe usted qué hacer? ¿Sabe qué medidas puede tomar? ¿Sabe a quién llamar de manera inmediata para evitar que ese accidente luego derive en un saldo fatal en muertes, por ejemplo? ¿Sabía usted? ¿Sabía usted cuál es el número de los bomberos? ¿Sabía usted que al herido no se le puede tocar? Cuéntenos su experiencia y cuéntenos qué es lo que sucede en sus barrios, en sus zonas, cómo actúan las autoridades. Así que vamos a escuchar sus intervenciones. Son 8:16. Volvemos. Esto es Capital, su opinión importa. El señor Lorenzo Giordanelli, experto en seguridad vial, nos acompaña esta mañana en Capital, tu opinión importa. La pregunta es tratar de informar y de compartir ideas con ustedes, porque los accidentes en el Perú son una realidad del día a día, en ciudades, en carreteras, pero así como es una realidad producto a veces de nuestra imprudencia, del exceso de velocidad, de ingerir alcohol. Dicho sea de paso, ojo, hoy día el que es atrapado por la policía y la fiscalía encima del límite de alcohol permitido, se va 3 días a la cana. Ojo, 3 días preventivamente está en el calabozo, no se vaya a olvidar de eso. Bueno, más allá de que eso sea una realidad, pues muchos conductores, muchos pasajeros ignoran qué hacer frente a todo tipo de accidentes, ¿no es cierto? Sobre todo aquellos que causan daños graves. Cuéntenos un poquito cómo actúa usted. ¿Qué experiencia ha tenido en situaciones particulares? ¿Cómo ha actuado? ¿Ha llegado rápido el serenazgo? ¿Los bomberos han actuado, con la eficiencia del caso? ¿Se salvaron vidas? ¿Se perdieron vidas? ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Tenemos llamada ya, mi querido Quique, o no? ¿O no aún no tenemos llamada de nuestro público? 8:22. Ya tenemos llamada de nuestro público. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Capital, tu opinión importa. ¿Cómo estás? Bueno, muy buenos días. Hola, ¿tu nombre? Yo me llamo Liz, estoy llamando de Tarma. Adelante, Liz, te escuchamos. Bueno, exactamente, yo no quería comentar sobre un accidente de tránsito, pero sí, hace unos años mi abuelito tuvo un paro cardíaco y era 1 de enero. Uh-huh. Y nosotros llamamos tanto a la policía como a los bomberos, llamamos a la ambulancia y lamentablemente no tuvimos una buena respuesta. Inclusive al momento de llamar a la policía me dijeron que estaba jugando con los teléfonos, inclusive me mentaron la madre, disculpando la palabra. ¿Ah, sí? Entonces ¿no te hicieron caso? No me hicieron caso y bueno, qué lástima, lamentablemente realmente. por una falta de atención mi abuelito falleció. Y bueno, muchas veces aquí yo puedo decir que en esta ciudad, en Tarma, es triste porque lamentablemente se llama a las autoridades que tienen la responsabilidad de justamente ir a salvar las vidas de las personas, y a veces la misma impotencia de las personas que son testigos del accidente o tanto sea en sus casas, ¿no? O claro, en las carreteras, en las calles. Lamentablemente la gente, por la misma impotencia de ver a la persona que se está muriendo, la gente primero acude, ¿no? Por supuesto que la gente no tiene la preparación, pero lamentablemente, ¿qué hace uno si es que ve que un familiar, por ejemplo, se está desangrando por un accidente o por una caída que ha tenido, o cuando a un niño lo han atropellado, o tantas cosas que se dan, ¿no? Claro. Y lamentablemente las autoridades no llegan a tiempo. Hay una falta de compromiso y solidaridad y empatía por el otro que necesita que lo salven, y no sé, lamentablemente es bastante triste. Obvio. Entonces, bueno, ese es mi comentario. Esa era tu reflexión, obviamente. Muchas gracias. 8:25. Bueno, sí, es terrible lo que ella cuenta. O sea, que no puedan llegar los bomberos simplemente porque pensaban que era una llamada
de broma, ¿no? O sea, eso es un drama. En realidad, lo cual nos permite hacer un comentario. Lo peor que uno puede hacer es jugar o bromear con los bomberos o con las ambulancias, porque son entidades que están justamente creadas para salvar vidas humanas y emergencias. Si la gente entra a jugar con esto, está jugando con la vida de las personas. El 105, que es el teléfono de la Policía Nacional, de la central de la Policía Nacional, el 95% de las llamadas telefónicas son llamadas maliciosas. El 95%. Es increíble la inconsciencia de la gente. A los bomberos, casi el 90% de las llamadas son llamadas del tipo me estoy quemando, vengan a ayudarme, o sea, llamada maliciosa, más del 90%. Eso es dramático. Hay una ley que finalmente ha salido el reglamento para que, porque es fácil individuar el teléfono, ¿no? Claro. El teléfono del cual, para pues reaccionar hacia esto, porque es un delito, ¿no? Sin embargo, todavía no hay, como que son muchísimas llamadas, no hay la capacidad de ir detrás a todas, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador, sí van detrás a todas. En Ecuador ese fenómeno casi no existe, ¿no? Porque quien hace una llamada, pues, de maliciosa... es terrible, o sea, caer, ¿no? Lo que la gente debe saber más allá de la broma es que está jugando con vidas humanas, o sea, puede estar desviando la atención o quitándole tiempo e impidiendo que una persona en real estado de gravedad llame. Tenemos otra llamada, 8:26, Capital, tu opinión no importa, te escuchamos. Mario, buenos días. Sí, ¿tu nombre? Luis Enrique de Surco, Mario, buenos días. Adelante, Luis Enrique, te escuchamos. Escucha, señor Jordan. Segunda vez que te llamo. Gracias. Mario, ¿cómo estás? Quería hacer un comentario al respecto. Si bien es cierto, he sido testigo presencial de algunos accidentes, la respuesta generalmente es un poco lenta, porque entiendo que, sobre todo en carreteras, falta implementar ciertas normas de seguridad. Pero quería hacer hincapié en algo. Si tú te pones a revisar, como lo he estado haciendo últimamente, yo viajo bastante, yo soy un asesor comercial de una empresa, viajo bastante a provincia en mi auto, y no te exagero, y de repente me darán la razón, de todos los accidentes de tránsito que hay, siempre interviene un tráiler, un camión. ¿Y por qué? Sobre todo en carreteras, ¿te refieres? Sobre todo en carreteras y en Lima también, pero sobre todo en carreteras. ¿Por qué? Porque generalmente las vías no están preparadas para poder transitar conjuntamente. Y ahora la mayor parte de los traileros, los señores estos, yo también en un momento he manejado camiones y de repente los entiendo, pero no podemos convivir juntos. Es un tema que nos pone en peligro a todos los ciudadanos convivir juntos. El 80% de los accidentes que suceden, siempre hay trailers metidos en esos asuntos. Y desgraciadamente, pues, si la autoridad no va a poner una norma o un orden en ese sentido, pues no vamos a poder hacer nada. Nosotros a veces le echamos la culpa al exceso de velocidad, a la imprudencia, que son un montón, pero también hay parte de culpa de la autoridad de no poner un orden. Bueno, y de no cumplimiento de las leyes de circulación vial, ¿no? O sea, por ejemplo, yo a veces, los que vamos mucho al sur nos damos cuenta, o sea, camiones y trailers ocupando el carril de la izquierda a alta velocidad, compitiendo casi con los automóviles. O sea, es increíble cuando deberían ir a una velocidad determinada por el lado de la derecha. Pero gracias por el oyente, gracias Luis por tu intervención. Lorenzo, ¿qué tienes que decir sobre el tema? Sí, sobre el tema de los trailers que no podemos convivir, estoy en desacuerdo. Debemos convivir como en todos los países donde la mayor parte del transporte... El Perú no tiene una infraestructura ferroviaria, entonces la casi totalidad del transporte comercial es a través de camión, de trailers. Es imposible convivir. Si decidimos, no tienen que circular, bueno, decidimos de ya no tener agua, no tener pan, no tener implementos, una serie de cosas, ¿no? Entonces no es esta la vía. La vía, el oyente justamente al final decía, el problema realmente no es que están, es que no respetan las reglas. Ese es el tema, no respetan las reglas. Camiones que manejan en el sur, también camino a Ticlio, por ejemplo, ¿no? Donde hay todas curvas y que se superan en subida y en bajada, pues como si no hubiesen vehículos. Ahí sí
La responsabilidad, yo diría que no es solo de la policía, de la parte de fiscalización, sino esos camiones pertenecen a empresas, a organizaciones que tienen todas las herramientas tecnológicas para tener bajo control lo que hacen sus conductores y de repente no son tan estrictos en usar. Así es, en seleccionar conductores y en capacitarlos. Más llamadas, 8:30. Vamos a la pausa, me dice Quique. Vamos a la pausa y seguimos hablando sobre accidentes. ¿Sabe usted cómo actuar frente a un accidente de tránsito? ¿Sabe qué medida tomar y qué medidas no tomar en la eventualidad de que hayan vidas humanas en el medio? Con eso estamos conversando con todos ustedes. Ya volvemos. Estamos con el señor Lorenzo Jordanel, experto en seguridad vial, hablando de accidente de tránsito y de los pasos a seguir por los conductores. ¿Sabe usted, amigo conductor, qué tiene que hacer ante la ocurrencia de un accidente con heridos, con daños materiales, con daños personales? ¿Usted qué es lo que hace primero? ¿Llama a los bomberos? ¿Llama a la ambulancia? ¿Llama al serenazgo? ¿Usted atiende directamente a los heridos? Acude a cerrar la hemorragia de la persona que está herida y está sangrando? ¿Usted sabe qué hacer? Estamos justamente hablando de eso, porque hablamos innumerable cantidad de veces de el incumplimiento de las reglas, y eso es una realidad, pero de lo que se trata acá es de salvar vidas, de pensar también en el ser humano que está siendo víctima de una imprudencia o de un accidente. Entonces justamente estamos hablando con las personas para que nos den su opinión y nos cuenten si saben o no qué hacer o cómo han actuado frente a situaciones como estas. Tenemos llamadas entonces, 8:35. Adelante, Capital, tu opinión importa. ¿Tenemos o no? Don Jimmy Calla del Perú. Vamos. 8:35. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, tu nombre, por favor. Luis. Luis, ¿te escuchamos? Sí, quería comentar lo siguiente. Luis. Sí, te escuchamos, Luis. Quería comentar que a propósito de accidentes de tránsito y traumatismo correspondiente al mismo, no existe un programa nacional sobre trauma. Uh-huh. Hay un concepto básico en el trauma. Si no se resuelve dentro de la primera hora, es poco probable que tengamos recuperación del órgano o del paciente. Correcto. Pues, a propósito de ese comentario, quisiera la opinión del señor. Perfecto, sí, hace un momento hacíamos ese comentario, Lorenzo. Sí, esta hora que ha mencionado el señor Luis se llama la hora de oro a nivel internacional. Y es la hora en la cual el 75% de las personas que fallecen pues mueren, ¿no? En esa hora, a lo largo de esa hora. Entonces, ¿por qué se llama la hora de oro y no la hora negra, la hora de la muerte, ¿no? Si la mayoría mueren en esa hora. Porque es justamente esa hora que si llega alguien que es capacitado para dar atención especializada, pues se pueden salvar vida y se pueden evitar secuelas de discapacidad. Entonces, ese problema no es solo un problema peruano, pero es un problema que ha habido, que hay en todo el mundo, ¿no? En Europa, cuando se ha detectado, se han empezado a hacer análisis sobre ese tema, consideren que si hablamos de Perú, el 1.5% del Producto Interno Bruto del Perú se va en atención de accidentes de tránsito. Es una suma, hablamos de más de 8.000 millones de soles al año, ¿no? Es alto, muy alto. En esa atención, ¿no? Y las vidas que se pierden, porque el 50% de las víctimas de accidentes de tránsito son entre 14 y 29 años. Imagínense ustedes lo que es el daño que esto hace al futuro del país, ¿no? Entonces, regresando a los 60 minutos de la hora de oro, en Europa, hace 12 años, han empezado a analizar, a decir, a ver, ¿por qué muere tanta gente? Porque no llega la atención rápidamente. ¿Y por qué no llega la atención rápidamente? Porque no llaman. Porque hay un accidente y uno llama a su esposo, a su esposa, a su tío, a su abuela, a su amigo, a su broker. Y no al bombero, no a la ambulancia. Y no al que debería llamar. Entonces han hecho una ley en el 2014 en la cual todos los vehículos nuevos tienen que tener un sistema tecnológico que se llama eCall, que es el Emergency Call, o sea, llamada de emergencia electrónica, que lo que hace este sistema, choca automáticamente en segundos, envía un aviso a una central de emergencia, que en Europa será pública, ahora son privadas, que se encarga de tomar acción y coordina con todas las autoridades correspondientes hasta que no llegue la autoridad. Entonces, con una profesional, una capacidad mucho más amplia. Eso es el sistema que han implementado ahí justamente para hacer que el mayor número de casos de accidente de tránsito puedan ser atendidos dentro de esta hora, la hora de oro, la hora en la cual el trauma
puede ser, se pueden limitar las consecuencias, inclusive pues salvar vidas, ¿no? Y un elemento también que quiero incorporar yo frente a este tema de la hora de oro es el tráfico en Lima, porque el desplazamiento de las ambulancias, incluso de los vehículos de la policía, del serenazgo, se complica muchísimo, Lorenzo, sobre todo si estás en hora punta y en vías de alto tránsito. Entonces tienes al bombero con la sirena, una bulla, pero no puede avanzar porque está en una vía congestionada, y eso complica mucho más la llegada de atención de emergencia. Esto sí es un problema de nosotros los peruanos, es decir, específico. Me ha tocado un tema fundamental que no ocurre en los países cercanos. No hablamos de Noruega, no hablamos de Chile, de Ecuador, de los países cercanos, ¿no? Nosotros en el Perú no le damos paso a la ambulancia, es decir, aunque estemos congestionados, pero imagínense usted el tráfico que hay en Ciudad de México, en Caracas. En Bogotá es una cosa que inimaginable. Sí. Sin embargo, cuando llega una ambulancia, es como el Mar Rojo, no se abre, toda la gente pues sube a la vereda, pues se puede hacer en esos casos, avanza y hace espacio a los bomberos y a la ambulancia para que llegue. Acá, en el Perú, único país en la región, no lo hacemos. Es terrible. Ese también muestra de grado de falta de civismo. 8:39 de tus llamadas. Hola, capital, tu opinión me importa. Aló, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿tu nombre? Hola, José de Surco. Adelante, José, te escuchamos. Un favor, mira, el tema que estás tocando es muy importante, pero me parece que estamos cayendo en la ambigüedad. Y te digo por qué. Yo recibí una capacitación hace 2 años de un bombero, de un grupo de bomberos en el trabajo, donde él nos dijo lo siguiente: si hay un accidente y ustedes no son médicos, lo único que pueden hacer por el accidentado es conseguir ayuda. No pueden ni tocarlo. Si tú lo tocas y él se muere, tú te das preso. Así de simple, te das preso. Y eso se debe ser claro, porque tú en la capital escuchas muchos taxistas. Si una persona encuentra a alguien en la calle atropellada, no lo puedes tocar. Lo único que puedes hacer es tomar ayuda, pedir ayuda. Lo único, nada más. Si tú lo tocas, lo mueves y se muere, te vas preso. Eso no lo están diciendo. Ya, perfecto. O sea, digamos, lo que se tiene que hacer es evitar que eso ocurra, porque evidentemente se pone en riesgo la vida. Bueno, hemos hablado también de eso, Lorenzo, ¿no es cierto? Precisamente hemos dicho que el herido no hay que tocarlo. Y hoy hemos lanzado la razón principal, que es el riesgo de causar, el riesgo concreto de causarle lesiones más graves, ¿no? En el tema del dejarlo parapléjico, inclusive matarlos por el tema de hemorragia, ¿no? También hay un tema legal por ahí, no es que si lo tocas te mete preso, eso es una exageración, ¿no? Pero claro, pueden haber responsabilidades legales en caso de que yo haga algo pues manifestamente equivocado. Esa también es una razón para no tocar el herido, pero yo diría que la razón principal es la de no hacerle daño y esmerarse para pedir ayuda especializada. Pero ojo, sí se pueden hacer cosas para proteger el herido sin tocarlos, que son asegurar el lugar del accidente, es decir, que no llegue un camión y le pase encima, entonces poner el triángulo, señalizar oportunamente, es ponerle una manta, un saco. Nadie te va a meter preso si le pones una manta o un saco encima a un herido, a menos que no se lo ponga en la cara, lógicamente. Claro. Y también el tema de hablarle para tranquilizarlo, eso tampoco nadie te va a meter preso si haces eso. Así es, ¿no? Es algo mínimo, no es que vas a poner, digamos, incluso para una hemorragia de un brazo, ¿no es cierto? Sí, eso nadie te va, no es que no lo... Obvio. 8:42, otra llamada, capital, tu opinión importa. Hola. Sí, buenos días. Sí, escuchamos, por favor. Sí, lo que pasa es que yo tuve una experiencia hace un tiempo. Yo trabajo en el Serenazgo de Lima. ¿Ya? Y hubo un accidente en lo que es Abancay con Puno. Llamaba a la ambulancia, lo que es el 106, a los bomberos, nada. Llamé al 105 a la policía y nada. No llegaba la ambulancia, nadie venía a auxiliarme. O sea, a nosotros nos han capacitado que solamente tenemos que ponerlo a salvo, no puede tocarlo, no podemos no llevarlo a ningún sitio. Pero yo veía que el señor ya se estaba desangrando. Entonces, o sea, me puse una mano al pecho y dije, no, o sea, el señor, si lo dejo acá, el señor se muere. Ya había pasado como 15 minutos y no venía nadie en ayuda. Entonces, a criterio de uno, yo agarré y tomé la responsabilidad de subirle a un taxi y llevarle de emergencia al hospital. Perfecto. Bueno, es que, digamos, es el problema de siempre, ¿no? Es el problema de siempre.
El problema empieza diciendo que llamé a los bomberos a los 106 y no contestaron. Claro que no, porque los bomberos es el 116. Así es. Esa es una cosa que ocurre muchísimo, se equivocan de número, pues llaman al SAMU, que es el 106, y no llaman a los bomberos porque no conocen. El tema que nos dice nuestro amigo Sereno, y que agradecemos por su llamada, es una cosa muy grave, es decir, los serenos no tienen capacitación para primeros auxilios. El curso no es su función auxiliar a la gente. No es su función, pero es cierto que en la ciudad, pues los serenos son lo que primero acuden. Suple, exacto, esos son los que están más cerca. Claro, el sereno es el que más cerca que la policía, más cerca que los bomberos y que las ambulancias. O sea, en tema de, por ejemplo, de tapar una hemorragia o hacer una reanimación cardiopulmonar, para esto no necesitas ser un experto, un médico o nada. Te lo enseñan en los colegios en otros países a los chicos de 17 años, de 16 años hacer reanimación cardiopulmonar. Son cursos de 2 horas, de 3 horas. Es decir, si los serenos, y acá es un tema ya político, no de los serenos, deberían ser capacitados en primeros auxilios, porque lamentablemente mucho de su trabajo es atender emergencias y son los primeros que llegan, ¿no? Interesante. 8:44. Más llamadas, Capital, tu opinión importa. Hola. Hola. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Pedro, del Cercado de Lima. Adelante, Pedro, te escuchamos. Mire, yo le voy a contar un caso propio de que a mí me ocurrió un accidente, yo tengo mi movilidad, pero como el anterior llamada, yo llamé al bombero, no vinieron, pero también por obligación del conductor, y eso está dentro del reglamento de tránsito, que el conductor tiene que dar auxilio al pasajero. Lo que yo hice es, por ejemplo, ya agarré y le llevé al hospital de emergencia, y dentro de la emergencia hay un policía que tiene que constatar de dónde viene, qué es lo que ha sucedido, todo eso, para que tú puedes, para que te puedas abordar tu responsabilidad. No es que a veces uno espera a la bombera, los primeros auxilios no llegan y el paciente se va a estar desangrando y llegan a veces muy tarde a dar el auxilio. ¿Por qué? Porque el tráfico que tenemos acá en el Perú es demasiado engorroso. Mi opinión diría que de repente los bomberos podrían tener un helicóptero para poder trasladarlos inmediatamente trasladarse al lugar de emergencia, porque el tráfico por lo mínimo para que llegue a la emergencia llega pues 3/4 de hora o 1 hora, si es que el tráfico todavía está libre. Por eso es la que yo opinaba de que de repente puede haber un helicóptero para el servicio de los bomberos y trasladarse al estado de emergencia con más... Bueno, sería ideal, pero no creo que haya muchos helipuertos en Lima, Lorenzo. ¿Tú qué dices? Sí, como en Sao Paulo, por ejemplo, que hay una gran cantidad de helipuertos. Definitivamente en Sao Paulo casi cada edificio pues tiene su helipuerto arriba. Acá en Lima, por el hecho de que está prohibido sobrevolar la capital con un helicóptero, a menos que no sea un helicóptero militar, no ha habido ese desarrollo. Entonces un helicóptero realmente en la ciudad podría ser realmente muy poco, ¿no? Donde aterriza, ese es el problema, ¿no? Más allá del tema de recursos, pero no, la solución en Lima, o sea, en las ciudades no es el helicóptero. Gracias. Vamos a la pausa, 8:46, y seguimos escuchando sus llamadas. ¿Qué hacer frente a un accidente de tránsito? ¿Qué medidas tomar? ¿A quién llamar? ¿Cómo actuar? Volvemos con sus opiniones, no se vaya. 8:49, Lorenzo Jordanel, experto en seguridad vial, nos está acompañando esta mañana aquí en Capital, tu opinión que importa, hablando de los pasos a seguir, de las cosas que hay que tener en cuenta cuando ocurre un accidente. ¿Qué hace usted? ¿Cree usted que, por ejemplo, en una ciudad como Lima, donde, el tránsito es un problema, es uno de los principales obstáculos para que las entidades como los bomberos, las ambulancias encargadas de cuidar la salud en los minutos cruciales de salvar la vida o no a una persona pueden llegar con facilidad? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuál es el rol del serenazgo? Los serenos deberían tener preparación de cuidados inmediatos, de cuidado de emergencia, deberían estar capacitados para atender a una persona con hemorragia, por ejemplo. ¿Qué hacer con el tránsito? Son problemas que son evidentes en una ciudad como la nuestra, donde pues hay una serie de limitaciones para atender heridos de emergencia. Estamos escuchando sus opiniones aquí en Capital. 8:50, más llamadas. Hola, buenos días. Buenos días, mi nombre es Romy. Te quería dar una opinión humilde. Solamente quería decir que tal vez se podría trasladar los hospitales, algunos hospitales mudarse a una zona en la cual
no haya tráfico a un sitio. Claro, eso es costoso, pero tal vez se podría vender esos lugares y trasladar los hospitales de emergencia a un sitio en el cual no haya tráfico de autos. Es mi humilde opinión. Bueno, imagínate, ¿cómo se lograría eso? Lo que pasa es que los hospitales, cuando se construye un hospital, se hace todo un estudio de geolocación y se define que esté cerca la mayor cantidad posible de personas, ¿no? O sea, que tenga relación con la situación demográfica del lugar. Si nosotros lo ponemos en sitios donde no hay tráfico, es decir, sitios alejados, porque sitios donde no hay tráfico son sitios afuera, alejados. ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegas? Y además, ¿cuánto tiempo te demoras? Y el tráfico no es un problema solo en Lima, es un problema en todas las capitales del mundo y sí se puede solucionar en la parte de transporte de emergencia. Tenemos otra llamada, Lorenzo, 8:51. Hola, capital, tu opinión importa. Buenos días. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Señor Saldaña, buen día. Su invitado, buen día. Jorge les habla. Te escuchamos, Jorge. Hay una situación en la que se debe mover a un accidentado que esté dentro de un vehículo. Y es si es que está comenzando a incendiarse. Cierto que es un riesgo el mover a un accidentado, pero en este caso se debe correr el riesgo, en otros casos no. Y a la gente que le gusta ir de viaje, que en grupo y van a zonas alejadas, capacítense, aprendan, 2 o 3 personas en un grupo que sepan de esto, puede sacarlos de un problema grande. Ustedes no tienen la cantidad de veces que nosotros como institución, como brigada de rescate, hemos ido a ofrecer cursos y simplemente no nos hacen caso. La gente no quiere ayudarse y después vienen los problemas. Gracias, señor. Bueno, efectivamente eso es lo que hablábamos para el caso de los serenos, sobre todo, ¿no? O sea, siendo, digamos, para bien o para mal, yo creo que más para bien los primeros que llegan, porque hay más cantidad de serenos en los municipios, más presencia, entonces deberían tener una capacitación básica, ¿no? Sí, y es muy sencilla. El señor Jorge, que por lo que ha dicho es un bombero, que agradecemos. Los bomberos en el Perú son voluntarios, recordamos esto, gente que trabaja en el día y después en la noche o en la mañana, en lugar de ir a descansar, va a salvar vidas, ¿no? Pues agradecemos al señor Jorge. Primero, el tema de riesgo de incendiar. Claro, las recomendaciones que estamos dando son las recomendaciones que valen por el 99-98% de los casos. Después hay situaciones extremas, como un vehículo que se está por incendiar, donde lógicamente tienes que intervenir, porque ¿qué vas a hacer? Vas a dejar... Claro, hay un riesgo, ¿no? Porque el vehículo que se incendia puede explotar, entonces el que va a rescatar toma ese riesgo, ¿no? Pero eso no se le puede dar una recomendación a alguien, porque parte de la conciencia de cada uno. Y sobre el tema de las capacitaciones, efectivamente, los que dan capacitaciones en primeros auxilios son típicamente los bomberos. Uno va a cualquiera de las 56 brigadas que están acá en Lima, o las 150 que están a lo largo del país, y pide, como institución, como empresa, de que le den un curso. Esos cursos son gratuitos, ¿no? Simplemente después la empresa o alguien, de repente una donación para una gaseosa, algo, ¿no? Para ayudar, pero realmente son gratuitos y pues son importantísimos. Y todos, policía, todas las instituciones deberían tener obligatorio. En Alemania, si quieres sacar brevete, tiene que hacer un curso de primer auxilio. Si no, Lorenzo, en las empresas, por Dios, hay gente que es encargada de defensa civil, a esas personas también se les da capacitación de primeros auxilios en las empresas, o sea, porque un accidente puede tener un compañero de trabajo en cualquier momento. Entonces, si una empresa capacita a un sereno, debe de tener esa capacitación básica, con mayor razón. De toda 8:54, más llamadas. Hola, capital, tu opinión importa. Buenos días. Hola, ¿te escuchamos? Hola, buenos días. ¿Tu nombre, por favor? Marcos, se llama Chaclacayo. Adelante, Marcos. Yo llamaba por lo siguiente. La ley me parece que efectivamente tiene sus partes muy buenas, debido a que puede quedar una persona parapléjica o tener algún problema. Pero me pregunto si hacemos una encuesta entre todas las personas. Yo personalmente, si tuviera un accidente, no me gustaría que me dejen tirado esperando a que llegue buenamente alguna ayuda. Entonces, estas leyes se dan con consenso del pueblo. Ahí hay una mayoría que está ahí de acuerdo con esto, y ese es un problema también, ¿no? Porque tenemos que tomar en cuenta la opinión de las personas.
que uno se quede parapléjico o tenga un problema es mínimo comparado con un desangramiento o una lesión que no se atienda a tiempo. Entonces, yo digo, si se hace una encuesta, yo creo que la mayoría de las personas no estarían de acuerdo que los dejen tirados con un accidente. Esa es mi opinión. Yo creo que a nadie quiere que lo dejen abandonado. O sea, es una verdad. Yo a mí tampoco me gustaría que me dejen abandonado. Sí, hemos hecho una encuesta a ese propósito hace 3 meses sobre cuántos están capacitados, cuántos peruanos están capacitados en primer auxilio y cuántos intervendrían o han intervenido en caso de accidente, ¿no? Y más del 60% declaran de no estar capacitado en primer auxilio, lo que nos parece un número muy bajo. Y más del 70% dicen que intervendrían o han intervenido en algún accidente. Y ese es un número abrumador, porque en otros países el dato es mucho más bajo. Es decir, el peruano es solidario, el peruano ayuda, lo tiene adentro, no es parte de su código genético, ¿no? Entonces, igual actúan, independientemente de la ley, igual actúan. Y el tema no es que dejen de actuar, es que hay muchas cosas que se pueden hacer sin poner en riesgo pues la persona, ¿no? Porque lamentablemente muchas veces se mueve sin la necesidad de hacerlo. Hemos visto el caso extremo, que el vehículo está prendiendo fuego, me lanzo. Pero en la mayoría de los casos no es así, ¿no? Entonces no se trata de dejarlo tirado, se trata de hacer todo lo posible para que llegue alguien que le puede salvar la vida. Entonces meter en seguridad el lugar, meterle la manta, tranquilizarlo, hacer que no le pase un camión encima. Eso es lo que hay que hacer, y esmerarse no es simplemente hacer una llamada, está ocupado, ya esperamos algo, ¿no? Sino esmerarse para que llegue alguien que esté capacitado, inclusive un médico, ¿no? Hay tantos médicos. Por supuesto. Otra llamada. Adelante, Capital, tu opinión importa. Hola. Bueno, buenos días. Sí, te escuchamos. Le llamo de acá, de Ayacucho, sí, pero simplemente para darle un alcance, ¿no? Una vez hubo un accidente por el BRAE, una combi, entonces llamaron auxilio y entonces los primeros que llegaron fueron los policías. Entonces, sino que ellos no ven más por lo que las personas están mal, sino que lo único que ellos hicieron fueron extraerle dinero a las personas que estaban mal heridas. Ya luego llegaron las personas, los bomberos, ellos sí ayudaron, pero ven la oportunidad para poder extraerle, pero qué mal los policías que hagan eso, ¿no? Bueno, no sé qué comentario te merece, Dolores. Es un caso extremo, es una mala experiencia. Total. El hecho de que haya habido una mala experiencia no significa que las otras cientos de casos en los cuales la autoridad sí interviene con buena fe y con ayuda, pues esté desprestigiada, ¿no? Yo creo que decir la autoridad no funciona, la policía no funciona, el bombero no funciona, no es la mejor estrategia para... No va por ahí. Aquí estamos hablando de vidas, ¿no? Recordemos siempre. O sea, todos sabemos que tenemos limitaciones. O sea, desde, digamos, la gente que impide el paso por la izquierda de la ambulancia, o el carro de bomberos, hasta nuestra falta de respeto por las normas viales. Pero aquí de lo que se trata es de salvar vidas humanas en caso de emergencia. Tenemos una señora que es bombero. Adelante, señora, le escuchamos. Buenos días, Capital, su opinión importa. Hola, buenos días. ¿Cómo está? ¿Su nombre? Mi nombre es Carmen. Yo también soy efectivo del Cuerpo General de Bomberos. Sí. Ya con aproximadamente 15 años de servicio. Sí. Un saludo a tu invitado. Mira, honestamente, acá muchas veces los conductores no dan pase. Te explico yo algo rapidísimo. Yo tuve una emergencia por la parte de San Miguel. Hay un vehículo, me acuerdo el color azul, no recuerdo la placa, me iba dirigiendo a la emergencia. Pero había tanto tráfico que el conductor estaba con la sirena y el conductor que estaba delante con este vehículo azul me comenzó a hacer señas diciendo, ¿sabes qué? No te puedo pasar. ¿Por qué? Porque la luz está en rojo. He tenido que bajar yo y otros me decían, cálmate. Mira, bueno, para abreviar, llegamos a la casa, era una señora con una arritmia cardíaca. A la hora que hemos estado subiendo a la ambulancia, ¿sabes? Increíble, pero cierto, bajó una persona de ese vehículo azul, era el hijo de la señora. Entonces, los conductores o a muchas personas, tú les preguntas, haces una encuesta y tú le preguntas, disculpe, ¿cuál es el número telefónico de los bomberos? 105. Y hay mucha gente que te asocia mucho el 105, no el 116. Así Entonces, ese es el problema que muchas veces nosotros los voluntarios de buena fe tratamos de enseñar a las personas. Yo como mamá también trato de inculcar a mi hijo, a mi familia, todo,
pero muchas personas, si tú haces una evaluación ahorita, ¿cuál es el número telefónico de los bomberos? No lo saben y encima nosotros nos echan las culpas. Ahí, con todo el aprecio, cariño y respeto que uno le tiene al Cuerpo General de Bomberos, Carmen, ahí nos falta más bien una mayor comunicación masiva de parte de ustedes para reiterar: este es el 116, llámanos en caso de emergencia, incluso instando a que los conductores le den paso. O sea, ¿ahí también no es una falencia de parte de ustedes? Mira, eso ya sería en la parte del mismo Estado, el mismo gobierno, que se pongan la mano al pecho y digan, bueno, voy a ayudar a los bomberos a dar más el número telefónico, porque si tú ves, escúchame, te hago a ti una pregunta. Sí. ¿Cuándo es el Día del Bombero Voluntario del Perú? Bueno, nadie lo sabe. El 5 de diciembre. Ok. Hace poco. Pero tú preguntas cuándo es el Día del Policía. Ellos sí lo saben. Pero esto ya nos queda a nosotros, porque nosotros damos la mano solidaria. Nosotros somos bomberos voluntarios. Muchas veces dejamos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres para ir a cubrir servicio. Pero como te digo, ¿acaso el Estado institucionó que un día debe ser feriado por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios? Pero nadie. Entonces, esto ya es parte del Estado. Si yo digo, mira, yo soy capacitadora, soy profesora, y a cualquier persona le hago unas bromas, y yo le digo, ¿cuál es el número telefónico? Mira, amiguito, en vez que tengas el problema del full vaso, de los amigos, el 116 para cualquier tipo de emergencia. Gracias. Bueno, en todo caso, gracias, Carmen, por tu intervención, y entiendo, de repente son las propias municipalidades las encargadas de difundir los serenazgos, difundir el teléfono de los bomberos, pero claro, o sea, mucha gente pensará que llamando al 105 está llamando a los bomberos, y no, es el 116. ¿No? Pero ahí también falta, ¿a quién le falta difundir más ahí, Lorenzo? Vamos a ver, el 116, nosotros en Facebook y en nuestro website hacemos continuamente campaña 116 bomberos, 105 Policía Nacional, pero es cierto que, a ver, ¿qué pasa? Los bomberos tienen un presupuesto, los empleados son voluntarios, pero para, decimos, el mantenimiento de los equipos y todo, hay un presupuesto del Estado, precisamente de la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces es una organización del Estado, aunque curiosamente los empleados son voluntarios. La difusión, la campaña publicitaria, no la pueden hacer los bomberos, sino es algo que parte por el Estado. Entonces tiene que hacer una licitación, la agencia publicitaria. O sea, se complica muchísimo hacer esto. Y los que están ahí, los voluntarios, no tienen tiempo. Nosotros teníamos que hacer una serie de reuniones con el Comando General de los Bomberos y todo. Y cada vez que íbamos allá, que teníamos cita, no había nadie, porque todos habían salido para atender una emergencia. Inclusive la asistente administrativa que hace contabilidad, hay una emergencia, se pone su gorro de bombero y sale a atender, ¿no? Esa es la condición de ellos, ¿no? Lorenzo, te agradezco muchísimo, ojalá vengas más por acá, porque creo que es importante insistir en estos conceptos básicos, tanto los informativos como los preventivos, ¿no? Sí. Si me permite, solo una cosa sobre la ambulancia, que no le damos paso, que es una cosa tremenda, ¿no? Solo para decir una cosa, hay mucha gente que piensa que está manejando para ir a su casa el que conduce la ambulancia, o está regresando, y tiene la sirena así por gusto. Confunde las sirenas de las autoridades, decimos, de los transportes, de las escoltas, con la sirena del bombero. El vehículo de la ambulancia solo puede estacionarse en el sitio de los bomberos, no en la casa del conductor o algo. Cuando hay una sirena de los bomberos, siempre es una emergencia, siempre. Mecánicamente y automáticamente hay que dejarle espacio, cruzando la vía, cruzando el rojo, o sea, haciendo maniobras de emergencia, tocando el pito, lo que sea, para darle paso, porque va a salvar una vida. Así es. Lorenzo, muchas gracias por estar con nosotros, te agradezco tus consejos y por supuesto cordialmente bienvenido aquí a Capital. Viene Nano Guerra García. ¿Qué es lo que pasó? Les cuento rápidamente. Venía Julio Guzmán, el candidato morado, pero nos dejó morados, nos dejó plantados. A última hora dijo que tenía que ir al jurado a escribir la plancha, no sé. Pero don Julito, nos has dejado varados, viejo, te esperábamos con los brazos abiertos, queríamos hablar de tu plan de gobierno y nos has dejado varados. Entonces, ¿quién viene? Nuestro amigo Nano Guerra García, que estaba por acá cerquita, la plancha María, la plancha de los carajos y las cebollas, y venimos a hablar con él acerca de su plan de gobierno. ¿Qué le ofrece Solidaridad Nacional? ¿Qué le ofrece su candidato presidencial al Perú en estas elecciones? Volvemos con Nano Guerra y preparen sus llamadas al 212-5353, porque hay bastante para conversar con Nano. No se vayan, esto es Capital.